Buenas noches, bienvenidos a otro programa de Cosechas y Negocios. Hola Emiliano Gali, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Ánimo, que es el fin del ciclo. El fin del ciclo 2011. 5 años ya. 5. ¿Sí? Parece que fue una eternidad. Sí, parece que empezó ayer. Parece que fue ayer, sí. Pero bueno, seguimos. Bueno, cerramos el año, un año interesante, ¿no? Sí, siempre movido. Otra vez movido. Nunca nos aburrimos. No. La crisis fue la palabra más empleada en nuestro vocabulario, ¿no? Sí. La falta de sintonía entre el gobierno y el campo. Sí, un contexto internacional mucho más violento, duro, crítico que el año pasado. Y el comercio administrado, como nunca. Sí. Como nunca. Sí. Y tenemos un 2012 que asegura continuidad de este modelo, ¿no? Sí, con dificultades que, bueno, habrá que ver si puede haber algún diálogo o se impone el criterio único de definir las cosas con la última palabra del gobierno. Lo que a mí, no es que me sorprenda, pero digo, lo que mayor inquietud, incertidumbre o curiosidad. Digamos, lo que más curiosidad me despierta es saber qué va a hacer el empresariado sabiendo cómo se va a profundizar este esquema de trabajo en lo que hace al campo y en lo que hace al comercio exterior de la Argentina. O sea, un país que no apuesta a su comercio exterior no tiene mucha chance de crecer o desarrollarse económicamente, ¿no? Y este modelo lo que plantea es algo bastante contrario a esa teoría, por lo menos de apostar al desarrollo de las exportaciones para generar divisas para que vengan las inversiones motivadas por condiciones de mercado estables y demás. ¿Qué va a hacer el empresariado sabiendo que esto se mantiene con esta línea, ¿no? Con este rigor en lo que es comercio y administración del comercio, con cupos, con... Claro. Y probablemente adaptarse a las reglas de juego, como se vio en el caso de las empresas importadoras que las obligan a exportar, empresas de autos que tienen que exportar aceitunas. Sí. O sea, los que están se adaptan a las reglas de juego. El tema es los que no están, los que podrían venir, las inversiones que podrían llegar y no se están concretando por esta decisión de trabajar con reglas de corto plazo y no reglas de largo plazo. Y tener un criterio de una dicotomía falsa entre mercado interno y mercado externo, ¿no? Cuando se podría desarrollar el mercado interno y también el mercado interno, no tiene el mercado externo, no tiene por qué ser contradictorio. Es curioso cuando la presidenta anuncia en su asunción la creación de la Secretaría de Comercio Exterior y dice el mercado es uno solo. Es cierto, el mercado es el mundo, pero la Secretaría de Comercio Exterior explícitamente lo que va a hacer es cerrar todavía más las fronteras, ¿no? O por lo menos poner centinelas explícitamente en lo que es los puertos, ¿no? Lo que es importaciones va a estar con, no sé, las lupas se van a multiplicar, las exportaciones se va a buscar que esos dólares generados vayan directamente a las cuentas, digamos, o administren las cuentas de una manera más, no sé, más paranoica, porque parece que el gobierno tiene una paranoia importante, ¿no? Tratar de controlarlo todo. Y muchas veces no se controla nada cuando se quiere controlar todo. Y es inevitable, ¿no? Porque el mercado es uno y el mercado a veces es un poco más fuerte de los deseos del gobierno, ¿no? Y es lo que ocurre, por ejemplo, con el mercado de granos, con el trigo y con el maíz. Una producción, en el caso del trigo, que la Argentina podría estar produciendo hoy 20 millones de toneladas por año y sigue produciendo 12, 13, porque el gobierno tiene el fantasma de que si autoriza exportaciones, se va a quedar, los argentinos se quedan sin pan. Cuando eso ocurrió una vez en la década del 50, pero hace más de 60 años. Y en vez de dejar que compitan molineros, exportadores, y que haya un incentivo para la producción, y se benefician todos, se beneficia el productor, se beneficia el consumidor porque tiene más mercadería, y la Argentina puede conquistar más mercados. Y el agregado de valor se alcanza solo, no con una protección artificial. Pero bueno, lamentablemente por ahora esto no es entendido. Este es el escenario. Vamos a hacer un balance de este año, lo que fue este año y proyecciones para lo que puede venir en 2002. Invitamos a Gustavo Idígoras. Gustavo Idígoras es director de la consultora BIM, es consultora en agronegocios y bioenergías y también fue
funcionario, ¿no? Funcionario en Agricultura durante mucho tiempo, la Secretaría de Agricultura entonces, y agregado agrícola de la Argentina en la Unión Europea, conoció de cerca las negociaciones cuando era, todo indicaba que el Mercosur y la Unión Europea, en otra época, parece que fue en otro siglo, estaban cercanas a firmar un acuerdo de libre comercio integral, ¿no? Libre comercio, asociación política y demás, ¿no? Claro. Y en el segundo bloque vamos a estar con Horacio Busanello, CEO del grupo Los Grobo, con quien, bueno, vamos a analizar, vamos a preguntar cuáles son las perspectivas agrícolas para 2012. También le vamos a preguntar cuáles son los planes de Los Grobo, uno de los principales grupos de siembra, y además, bueno, participa en la cadena de valor agrícola. Bueno, ¿cuáles son los planes que tiene para el 2012? Hacemos un corte, enseguida volvemos. Seguimos en Cosechas y Negocios, ahora con Gustavo Idígoras, un amigo ya de este programa, con quien cerramos anualmente los programas. Sí, nos da suerte, casi como, bueno, no andemos en demasiados chistes. Gustavo, ¿qué balance haces vos de este año y qué podemos esperar a nivel, política agropecuaria y comercio para 2012? ¿Qué es lo que lees vos? ¿Qué lectura haces? Buenas noches. El panorama que veo para el 2012, en términos internacionales, va a ser un panorama incierto. Es decir, un panorama con muchos inconvenientes, un mercado de commodities agropecuarios que va a tender a una baja no sustancial, porque la demanda sigue estando bastante activa, pero sí una baja desde el punto de vista especulativo. Claro. Los precios van a tender a congelarse probablemente en una banda que ya vamos a empezar a ver ahora en la soja, en maíz y en trigo. El efecto China me parece mucho más interesante que lo que sucede con Europa, que es lo que todos los días estamos discutiendo. Me parece más interesante ver qué pasa con China. Porque China, ves que se puede encaminar hacia una desaceleración, a una Hay recesión. Algunos indicios que hablan de cierta desaceleración. El 9%, 9,5% de crecimiento anual se reduciría. Y me parece que hay un efecto natural que los chinos no han podido controlar, que es el mercado inmobiliario. Aquel que ha podido visitar Beijing, Shanghái en los últimos años, ha visto un enorme dinamismo superior a cualquier ciudad de Estados Unidos, Japón o Europa en cuanto a crecimiento edilicio. Y hoy uno recorre esas ciudades y se encuentra que la mayoría de los edificios están semivacíos o directamente vacíos. Una burbuja, decís. Y pienso que hay una burbuja inmobiliaria que genera una atracción sobre la economía real muy fuerte, porque el sector de la construcción, como sabemos, es uno de los sectores más dinámicos en cuanto a capital intensivo. Bueno, el motor de la economía china, ¿no? Por más que algunos crean que, bueno, no sé, muchos dicen que la construcción fue el verdadero motor de la economía china y no tanto el comercio exterior, las exportaciones. Depende cómo uno analiza. Cuando analiza el porcentaje de participación en el PBI chino, la construcción evidentemente es un rubro muy importante porque tracciona a otros sectores. Los efectos indirectos que tiene sobre la prestación de servicios son mayores que el que produce un juguete o que el que produce partes de un auto. Sin embargo, lo que está sucediendo es que hay un desaceleramiento de esa economía y evidentemente eso va a tener un impacto muy fuerte en los commodities agrícolas, porque hoy China es un motor que compra todo el tiempo, no solo soja, sino en el muy corto plazo va a empezar a comprar grandes cantidades de maíz, y eso dispara los precios. Entonces me parece que el principal problema va a pasar por el efecto China más que el efecto... ¿Cómo debería pararse la Argentina en este escenario, ¿no? Cuando vemos mercado, o sea, los precios en baja, y dependemos, los dólares de la Argentina vienen, ¿no? Obviamente del complejo sojero, de exportaciones. Me da la sensación que los anuncios de la presidenta, por ejemplo, en el caso de crear la Subsecretaría de Competitividad, son en ese sentido correctos si el rol de esa subsecretaría es en favor de la competitividad. Hoy los precios de muchos productos alimenticios argentinos no están siendo validados por el mercado internacional, porque hemos perdido claramente competitividad, por la inflación, por el dólar, por la falta de acceso al crédito, etcétera. Por varias razones hemos perdido competitividad. Hoy estamos siendo desplazados hasta por Brasil
que tiene enormes dificultades para ser competitivo y en varios rubros hoy está desplazando a la Argentina. En aceites, en carnes, hasta en productos lácteos nos está desplazando en algunos mercados. Ahora, ¿y eso cómo tendría que corregirse en el corto plazo? ¿Con devaluación del tipo de cambio? ¿Otras ventajas para los exportadores? Bueno, a mí me parece que no va a haber devaluación. Sinceramente, apostar a una fuerte devaluación me parece que no va a suceder en estos años. Creo que va a haber una devaluación minuciosa, programada, directa, claro. Muy lenta, un ritmo muy lento, mucho más lento que el ritmo real de los costos en la producción. Por lo tanto, a mí me parece que el gobierno va a tener que reflexionar, por ejemplo, en su política de derecho de exportación. Me parece indispensable que para aumentar competitividad, para lograr que volvamos a desplazar a nuestros competidores de varios países, de varios mercados compradores, que además el año que viene va a ser peor esa pelea, porque el mercado va a ser menor, me parece que hay que hacer un reajuste de los derechos de exportación hacia la baja. Claro. Y si estamos fomentando competitividad y valor agregado, ¿por qué no, por ejemplo, reducir significativamente a aquellos que tienen mayor valor agregado? El complejo oleaginoso. Veamos el caso del complejo de soja. La soja paga 35%, el aceite bruto y el aceite refinado envasado con marca paga 32%, al igual que el aceite en bruto. ¿Qué estamos promocionando en la práctica? Que la Argentina siga comoditizando sus exportaciones. Si lográramos una baja paulatina y programada de todos estos derechos de exportación, se incentivaría el sector de la economía, uno de los sectores más dinámicos, que es el sector sojero, y se lograría, por otro lado, mayor exportación y mayor ingreso fiscal. Me parece que el gobierno tiene que hacer un ejercicio propio de que aumentando la producción va a aumentar los ingresos fiscales, no sobre la base de los derechos de exportación, sobre la base de los ingresos es algo que nunca hizo etc. hasta ahora, un análisis. Es un ejercicio que no se ha hecho. Pero claro que el gobierno que nosotros no estamos viendo entonces, que se puede con mercado interno solamente. Bueno, acá me parece que hay un debate que hay que resolver rápidamente. La Argentina no puede existir con 40 millones de habitantes. No podríamos mantenernos y ser sustentable en nuestro país con 40 millones de consumidores. Es imposible, es impracticable. Entonces, si vamos a pensar que en los próximos años vamos a cerrar más importaciones para evitar salida de dólares, es un grave error, porque lo que vamos a fomentar es un desincentivo a la producción, es un mayor efecto especulativo sobre cualquiera de los consumidores, que en vez de apostar a invertir, va a apostar a guardarlo en su casa el dinero, en el colchón, en la caja de seguridad, donde fuera. Y por otro lado, un aumento del crédito, naturalmente. Entonces, me parece que lo primero que hay que hacer, y con estas nuevas estructuras que la presidenta ha creado, por ejemplo, la Secretaría de Comercio Exterior, me parece que la Secretaría de Comercio Exterior lo primero que tendría que hacer es salir al mundo a negociar, es salir al mundo a mostrar que la Argentina quiere llegar a acuerdos rápidamente con muchos países. ¿Crees que va a pasar eso? Es necesario. Y si no hacemos eso, vamos a empezar a sufrir las consecuencias, primero, de la crisis internacional, que nos afecta no solo por vender menos, sino nos afecta porque muchas de nuestras inversiones actuales se están realizando gracias a créditos de banca europea o americana, que hoy están retaseando ese acceso. ¿Y por qué más lo van a retasear? Porque ven un país que únicamente tiene una producción para 40 millones de habitantes. ¿Por qué no pensar, por lo menos, en una producción amplia y plena para los países de la región? Ahora, y además de los países de la región, ¿ves que hay posibilidades que son reales, las posibilidades de vender a los mercados emergentes? Porque es fácil decir, bueno, hay que vender a China, India, sudeste asiático, norte de África. ¿Son mercados a los que realmente se puede vender o lo confiable sigue siendo Estados Unidos y Europa? Yo siempre insisto mucho con el mal uso de los fondos públicos en materia de promoción o de negociaciones. Este año valoro mucho lo que ha hecho parte del gobierno de tener un vínculo permanente con China. Creo que si uno ve la cantidad de emisiones oficiales que hubo a China, superamos las 15, y esto es necesario, hay que mantenerlo, porque China va a ser en el 2050 la locomotora del mundo en cuanto a crecimiento de su PBI, pero me parece que tenemos que concentrarnos mucho en América Latina. Todo país que ha sido exitoso en la producción de alimentos y bebidas, Francia, Alemania, Estados Unidos, etcétera, se ha dedicado a profundizar los negocios con su región. Hay un efecto vinculado a costos de transporte, de conocimiento del producto, etcétera, etcétera, que
implica que para crecer hay que venderle a los países de la región. Entonces me parece fundamental que la Secretaría de Comercio Exterior, que ahora tiene la misión de coordinar y responsabilidad de las negociaciones, empieza a desarrollar una campaña muy fuerte para firmar acuerdos plenos de libre acceso con todos los países de la región. Y me parece que ahí vamos a motorizar nuestras exportaciones. Gustavo Idígoras, director de la consultora BIM, consultora en agronegocios y bioenergías, muchísimas gracias por venir al programa. Gracias, Gustavo. Hacemos un pequeño corte, ya volvemos.